Bien, el objetivo de esta clase, jóvenes, como se los mencioné anteriormente, es demostrar cuándo es que sucede un error, por qué sucede y cómo es que nosotros pretenderíamos resolver ese error. El primer error que nosotros vamos a analizar es el error que tenemos en pantalla, un error de tipo NA. Entonces, déjenme acceder a la información para ir preparando los formularios correspondientes que me puedan dar el error sobre cada uno de ellos. De igual manera, cualquier cosa o cualquier información que salga de más o que salga importante, pueden ir complementando sus apuntes. Entonces, el error NA, que en este caso sería ND en el español, su significado es no disponible, ¿sí? Generalmente NA sucede cuando funciones de búsqueda, no sé, como buscar V, buscar H, funciones como coincidir o funciones como buscar, no pueden encontrar el valor buscado debido a que la información no existe en un rango determinado. Por ejemplo, cuando este error me sale es porque a lo mejor yo ya tengo una serie de datos predefinidos o prellenados, ¿sí? Supongamos que tenemos un control escolar y entonces cada uno de ustedes está identificado por un número de control. Ese número de control probablemente puede ser tercero B 001, tercero B 002 y tercero B 003. Entonces, el alumno número 1 va a ser fulanito, el alumno número 2 va a ser merenganito, el alumno 3 va a ser chuchanito, ¿sí? La edad del alumno fulanito es de 16 años, 17 años y 16 años. Y el lugar de nacimiento vamos a poner lo que es Uruapan, Zamora. Bueno, vamos a ponerle aquí uno diferente. Vamos a ponerle Pátzcuaro. Así. Ok. Entonces, y aquí vamos a ponerle este de 18. Así. Entonces, al momento de nosotros implementar fórmulas, que obviamente voy a estar comentando algunas fórmulas ya un poquito más avanzadas a partir de la siguiente semana, vamos a suponer que ahorita tenemos un dominio normal de las fórmulas de Excel. Existe una fórmula que se llama buscar V. Esta fórmula buscar V, aquí me sale una leyenda que dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada, ¿sí? Es decir, yo voy a agarrar como parámetro la columna de la izquierda y esta función me permite devolver cualquier otro valor de su misma fila, ya sea de la columna B, la columna C o la columna D. Esa columna yo la especifico. Entonces, en el momento, por ejemplo, de yo tener que encontrar un valor, o sea, a lo mejor yo voy a colocar tercero B 002 porque es el valor que yo quiero, en este caso, encontrar dentro de la matriz que yo ya tenía cargada, ¿sí? Ahorita solamente estoy llenando rangos, estoy llenando los argumentos que la función buscar V necesita para poder funcionar. El indicador de la columna que yo quiero mostrar, pues a lo mejor quiero mostrar el nombre, ¿no? Por control escolar no soy capaz de identificar a un alumno, pero sí por su nombre. Entonces, el nombre se encuentra en la columna número 2. Y el rango de coincidencia lo voy a colocar falso para que sea una búsqueda más exacta. Ya en su momento y en su clase correspondiente les voy a explicar esta función de cómo es que funciona de manera concreta. Entonces, al momento de darle Enter, me va a decir que el alumno tercero B002 es merenganito. Pero, ¿qué pasa si en el momento de yo ya haber especificado un rango, en ese rango no puede encontrar un valor que yo quiero buscar?
Entonces, ahí es donde me genera el error NA, que en este caso, pues la traducción al español tendría que ser no, ND. Aquí nada más es el not available, ¿sí? Creo que está mal escrito en inglés. Y en la traducción en español, pues es el no disponible. Entonces, al momento de haber buscado un tercero B005, me va a retornar una variable no disponible. ¿Por qué? Pues porque 3B005 no se encuentra en este rango. Por lo tanto, no está disponible ese dato. Bien, entonces, ¿de qué manera yo soluciono ese problema? Pues obviamente es verificando que el dato que yo trato de encontrar, pues efectivamente se encuentre disponible en mi rango de opciones que había especificado anteriormente. ¿Sí? Seguido está, perdón, seguido está el error de valor. El error de valor es cuando es un valor indeterminado. Recordemos que matemáticamente, bueno, más bien Excel está programado bajo principios matemáticos. Entonces, estos principios matemáticos muchas veces nosotros ya sabemos identificarlos como reglas de oro que las matemáticas dicen. Tal es el caso, por ejemplo, todo número que no tenga signo negativo, entonces lo tomamos como signo positivo. ¿Sí? Entonces, lo que tiene el valor es, si yo tengo un número 1, vamos a ponerlo mejor como valor 1, valor 2, valor 3, y resulta que el valor 1 vale 15, el valor 2 vale gato, y el valor 3 vale 30. ¿Qué pasaría matemáticamente si yo pretendo sumar el contenido de la celda B14 más el contenido de la celda B16? Va a pasar, pues que Excel va a operar esos dos números con gran naturalidad y efectivamente me devuelve el valor. El detalle es que cuando yo intento sumar algo que matemáticamente no es posible, por ejemplo, 15 más gato, me va a generar el error de valor, ¿sí? ¿Por qué lo genera? Pues porque efectivamente, matemáticamente, es una indeterminación matemática. No podemos sumar 15 más gato, porque para empezar, gato tendríamos que tomarlo como una variable desconocida y ahí ya estaríamos entrando en cuestiones algebraicas. Ojo, Excel no contiene herramientas algebraicas a menos que tú lo especifiques. De manera natural y de manera automática, gato para Excel simplemente es una palabra, no una variable. Entonces es imposible sumar 15 más gato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este error? Pues bien sencillo, asegurarme de que lo que estoy intentando sumar es efectivamente un valor, es efectivamente un número, ¿sí? Ahora, tenemos ref, que es el error de las referencias. Por ejemplo, si yo aquí tengo español, yo aquí tengo matemáticas, y aquí tengo TLR, bueno, pues supongamos que 3B001 obtuvo un 6, 002 obtuvo un 9 y 003 obtuvo un 9. En matemáticas, supongamos que los 3 obtuvieron un 6 y en TLR supongamos que los 3 obtuvieron un 10. Entonces, mi objetivo es que yo pueda generar un promedio de todas esas calificaciones, absolutamente de todas las calificaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar el rango de español y los voy a sumar. Ahora voy a agarrar el rango de matemáticas y también los voy a sumar. Voy a agarrar el rango de TLR y también los voy a sumar. Ahorita no se me preocupen si entienden la suma o no, solamente comprendan el contexto, ¿sí? Y esos los voy a dividir entre ¿cuántos números? Pues entre 9. Me da un 8 en total.
Pero al momento de yo saber cómo es que involucré la fórmula, sé que necesito la columna F, que necesito la columna G y que necesito la columna H. ¿Por qué? Porque fueron especificadas a través de estos rangos en la fórmula. Entonces, esto quiere decir que la fórmula depende enteramente de estas tres columnas o al menos de estos tres rangos. ¿Qué pasaría si yo decido eliminar matemáticas? Fíjense, voy a eliminar la columna. Entonces se me genera el error de ref. ¿Por qué? Porque Excel te está intentando decir, oye, tú involucraste una columna en mi fórmula y ahora esa fórmula intenta encontrar esa columna, pues resulta que ya no la encuentra porque la eliminaste. ¿Cuál es la solución de ese error? Pues solamente asegurarme de que todo en la fórmula especificado exista de manera correcta, que nada haya sido eliminado, ¿sí? La fórmula de nombre es una fórmula o un error bastante sencillo de comprender. Este error solamente va para aquellas fórmulas en las cuales nosotros ya conocemos su nombre. En este caso, aquí en el ejemplo de Chuchanito, veíamos que existe una fórmula llamada buscar V. ¿Sí? Nuevamente vamos a replicar un poquito ese ejercicio. B 001. Voy a replicar el mismo rango. Pero voy a sacar la columna 2 y falso. Ok. Lo que yo quiero es que ustedes vean que, por ejemplo, ahorita yo ya elaboré mi fórmula, pero para cuando este error sale es porque yo estoy escribiendo mal el nombre de mi fórmula. Probablemente le agregué un dígito de más o probablemente le quité un carácter, ¿sí? Por ejemplo, en vez de poner buscar V, a lo mejor yo pongo busca V y entonces en ese momento Excel me dice, oye, tengo un error de nombre. Eso quiere decir que busca V no lo encuentro en mi lista de fórmulas, ¿sí? Tengo buscar V, pero no busca V. Entonces, este error trata de decirte que lo que se está cometiendo es un error de dedo al momento de ingresar el nombre correcto de la fórmula. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Maestro, la segunda no me quedó muy clara. ¿Cree que la podría volver a explicar, por favor? ¿Cuál? ¿La de valor? Ajá, la de valor. La de valor quiere decir que tú tienes que implementar una cierta lógica en las operaciones que te estás haciendo. ¿Qué pasaría si tu mamá te dijera, oye, súmame 15 más RE? Pues tú dirías, ¿qué onda, ma? ¿Estás bien? ¿Por qué me pides sumar un número con una palabra? Ni siquiera sé si la palabra tiene un valor y no tiene lógica. Entonces, el error número 2 de valor de Excel precisamente es esa parte donde dice, oye, me estás pidiendo que sume un número, un valor numérico con un valor alfabético que es RE. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé qué valor tiene RE. ¿Sí? Ok, maestro. En cambio, por ejemplo, si RE como valor alfabético lo corriges a un valor numérico, pues entonces ahora sí te va a dar la suma, porque sí sabemos sumar 15 más 18, pero no sabemos sumar 15 más RE. ¿Sí me doy a entender? Sí, es que tenía esa duda, pero ya se me aclaró, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con DIP. DIP es una de los errores más sencillos de comprender y eso es porque ya nos enseñaron que matemáticamente no podemos dividir entre cero. Sería totalmente ilógico asistir, o más bien ni siquiera asistir. Es paradójico que en una fiesta se pretenda dividir un pastel en 0 personas. ¿Para qué?
Es más, ¿para qué tienes un pastel si lo vas a dividir en 0 personas? El pastel se puede dividir como pieza completa, ¿no? En uno. Y a la mitad para 2 personas. Y en tercios para 3 personas. Y en cuartos para 4 personas. Pero para 0 personas, pues ¿para qué quiero un pastel? Y entonces lo que Excel te intenta decir es que cuando este error sale es porque estás tratando de dividir cualquier número entre 0. ¿Cómo lo resuelvo? Pues solamente cambia ese 0 a cualquier otro número. Eso es bien sencillo. Lo que pasa con el error gato, 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 gato es ni siquiera tendría por qué ser un error. Simplemente aquí se están tomando los datos que se van a tomar como una unidad propia, aunque aquí es día, aquí es mes y aquí es año, toda la fecha de nacimiento se está tratando como tal, fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, lo que pasa con esta fecha de nacimiento es que cuando yo doy Enter, me da ese error, gato, 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 gato. ¿Por qué me da ese error? Pues porque no cabe, o sea, 2806.990 como unidad completa no cabe en la anchura de mi columna. Y para poderlo solucionar, lo que me pide Excel es que yo agrande el ancho de esa columna para que este valor pueda ser mostrado de manera completa. ¿Sí? Nulo, bueno, desde otra perspectiva, el error de nulo es porque existe un valor vacío. Este error suele darse cuando Excel no puede determinar el rango especificado. Usualmente es porque se utilizó un operador de referencia incorrecto o directamente no está, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que el signo directo para especificar un rango son 2 puntos. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un rango de 3, 4, 5, 6 y yo pretendo sumar precisamente este rango? Si se fijan, el rango me lo dibuja de manera automática Excel. Pero, ¿qué pasaría si de pronto por X o Y razón manipulo la fórmula y resulta que en un rango, en vez de poner coma o simplemente los 2 puntos, lo sustituyo por un espacio? Excel me está diciendo, oye, te voy a dar un valor nulo porque no sé qué es lo que intentas hacer. Sé que tengo celdas especificadas como argumento, pero no sé si son celdas por separado o si son celdas que marcan un rango. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que efectivamente estemos siguiendo la semántica que como reglas Excel nos exige para que nos pueda entender bien en los requerimientos que nosotros queremos para poder realizar la función que nosotros queremos. ¿Sí? Y por último, tenemos el error de num, que es un número inválido. En este caso, los números inválidos se me van a dar siempre y cuando yo esté cometiendo una incongruencia matemática. ¿A qué me refiero? Pregunta, ¿existen raíces cuadradas negativas? No. No, no es permitido matemáticamente. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos o pretendemos resolver una operación matemática que ya sabemos que es imposible, Excel nos los va a marcar como un error de num. Y lo que tenemos que hacer para poderlo resolver, pues es respetar las reglas gramaticales. Que en este caso, si ya sé que una raíz cuadrada no se da por números negativos, pues entonces la saco como número positivo. Punto. ¿Sí? ¿Existe alguna duda en estos otros 4 errores de Excel? Por mi parte no, maestro. Por mi parte tampoco.